Entonces, bienvenidos a todos a lo que va a ser la tercera charla del ciclo de talleres de geoprácticas que está organizando el Centro de Estudiantes de Geología y también el Departamento de Geología, en particular el área de extensión. Hoy contamos con la participación de la periodista Claudia Fará, la cual también cuenta con un máster en Filosofía, Política y Economía de la Universidad de York. Ella es una periodista que cuenta con una harta experiencia como escritora y también como asesora en gestión de empresas en distintas industrias, y en particular la tenemos invitada acá porque ella corresponde a la coordinadora de comunicaciones del Departamento de Geología de nuestra universidad. También es conductora del programa radial de Ciencias de la Tierra Rocadictos y colaboradora en distintos medios de comunicación, así que es probablemente que ustedes la hayan escuchado lo que tiene que ver en el programa Rocadictos, que es uno de los programas radiales más como que tenemos harto ruido en las redes sociales del departamento. Entonces ahora le doy el paso a Claudia para que pueda comenzar su presentación. Recuerden que cualquier pregunta que tengan durante la presentación puede levantar la mano en la parte de participantes o dejar su pregunta en el chat para que la veamos después de la charla. Eso. Hola a todos, bienvenidos, gracias por dedicarme su tiempo. Les pido perdón anticipado de si hay algún ruido ambiente. Por favor, como dice Camila, cualquier pregunta en cualquier minuto si hay algo que no se entienda. Idealmente no, porque mi rol es de la comunicación y que se entienda, pero a veces puedo no ser tan simple para explicar. Lo hacen en la parte del chat y yo feliz contesto en el momento o cuando terminemos la charla. Esta es una presentación sobre herramientas de comunicación para que ustedes puedan hacer presentaciones orales y escritas, independiente del formato que lo requieran, cuando lo requieran, cómo lo requieran, desde un simple correo electrónico hasta una exposición como la que estoy haciendo yo, que tiene que ver con sus tesis, con alguna presentación de informe después laboral o qué sé yo. Y en esa lógica, esta charla tiene tres objetivos bastante simples, que es, primero, que ustedes puedan expresarse con claridad en forma oral y escrita, que aprendan la importancia o conozcan la importancia del lenguaje no verbal, y cómo, sabiendo expresarme, cómo, conociendo el lenguaje no verbal, yo puedo ser asertivo en usar cualquiera de los dos elementos de acuerdo al objetivo que yo me plantee. Aquí hago un breve repaso de lo que es la teoría de la comunicación. Es súper simple. Hay un emisor del mensaje, hay un mensaje y hay un receptor del mensaje. Esa es la teoría básica de la comunicación. Es decir, yo tengo que conocer a mi receptor en la medida de lo posible. Si yo sé a quién le voy a hablar, tengo que manejar la mayor cantidad de información posible. Cómo esa persona... qué lenguaje tiene, qué conocimientos tiene, cómo se expresa, ojalá cuáles sean sus motivaciones, digamos, y con eso yo voy adaptando quizás una misma presentación a los distintos públicos. Si de repente ustedes van a hablar en algo y va a quedar escrito como en un paper, por ejemplo, que conozco más o menos quién es mi público, pero no tengo cómo manejarlo, uno hace otro tipo de comunicación, ¿ya? Y aquí es súper importante, en términos de comunicación, es que es el emisor del mensaje el responsable de que el mensaje se entienda. Por lo tanto, yo tengo que saber a quién le hablo porque yo necesito que esa persona que me está escuchando o leyendo sepa y entienda lo que yo le quiero decir y no haya malos entendidos. Y en ese sentido, uno cuando hace exposiciones, la mejor pregunta es decir, ¿me expliqué bien? Y entonces yo asumo la responsabilidad de que el mensaje es mío. En cambio, cuando uno pregunta, ¿entendieron? Uno al receptor del mensaje en una posición incómoda, porque la persona puede no haber entendido por distintas razones, pero ella o él se siente como tonto, digamos, o no capaz de entender, y eso no es correcto, digamos. Entonces, ustedes siempre que presenten, ya sea oral o escrito, tienen que entender que la responsabilidad de que se entienda es de ustedes. Por lo tanto, léanlo de nuevo, revísenlo, pásenselo a alguien que lo lea, digamos, cosas que ustedes puedan saber exactamente si el mensaje que ustedes quieren entender, expresar, digamos, se entienda bien. Y ahí tienen que conocer que todo lo que hacen comunica, todo. Es decir, ustedes ahora no solo están escuchando mi voz y entendiendo mis palabras, sino que están viendo el fondo que yo tengo acá, los aros que me puse, la ropa que tengo, el pelo como lo tengo, todo, quieranlo o no, comunica.
ustedes comunican visualmente, en cómo yo muevo las manos, qué imágenes tengo en la presentación y tengo alrededor mío, digamos. Si se fijan ahí, cuando ustedes ven televisión, noticias, lo que está pasando atrás de la persona que habla tampoco es casual, digamos, porque usted, si hay algo aquí, no sé, que haga ruido, un perro que se mete en la imagen y qué sé yo, probablemente tú no te quedes con esa noticia, no te quedes con eso que pasó, te quedes con el perro que dio algo y que hizo algo, y eso sea lo que la gente empiece a entender y no lo que la persona estaba hablando. También tiene que ver con lo que digo, cuál es mi lenguaje, si es mi mensaje es simple, si no es simple, si yo grito o no grito, si yo hablo muy despacio, si yo hablo muy pausado, si yo hablo muy pasivo, no es lo mismo que si yo hablo un poco más enfática. Y todo eso tiene que ver con cómo quiero comunicar. Y finalmente el lenguaje escrito, es decir, qué apoyo como el que ustedes están viendo ahora puedo usar, cómo lo escribo, qué lenguaje uso, qué estructura del lenguaje uso, también importa. Y aquí quiero ser súper enfática, que no es que haya una sola manera correcta de hacerlo. Lo único que tienen que comprender es que todo esto importa cuando ustedes quieren comunicar. Cómo lo usen, cómo lo adapten a lo que ustedes quieren y como ustedes son, es responsabilidad de ustedes. Hoy día no hay una manera correcta de vestirse, no hay una manera correcta de hablar, no hay una manera correcta de escribir. La manera correcta, por decirlo así, tiene que ver con el mensaje que yo quiero entregar a la persona que yo lo quiero entregar. Y en esa lógica, siempre es importante, como les contaba, decir a quién le hablo. Antes de ir a una entrevista, antes de hacer una presentación de un trabajo, antes de que yo hiciera esta charla, muchas de las imágenes que ustedes van a ver en esta charla y mucho del lenguaje está adaptado a que yo estoy pensando que son todos básicamente egresados de la carrera de geología y que están en búsqueda de un proceso de práctica. Por lo tanto, muchos de los ejemplos que yo use tienen que ver con esa etapa de su desarrollo educacional. Tiene que ver mi lenguaje, tiene que ver con un nivel educacional que yo asumo que ustedes tienen, pero puede haber una de las personas conectadas que no sea geólogo, que esté en la universidad, que esté en el colegio y que no maneje, pero en el fondo esta es una charla dirigida a las personas que están haciendo práctica, por lo tanto ese es mi público principal, al que yo de alguna manera le quiero hablar en mayor parte. Y en eso, cada vez que vayan a una entrevista, cada vez que hagan una presentación de un trabajo, sepan quién es si su jefe tiene cierto interés o la persona que toma la decisión. Yo hago no sé, un fondo, digamos, para cierta institución, yo tengo que saber cuáles son las prioridades de esa institución, cómo le hablo a esa institución, cómo le pido los fondos y por qué. Todo eso importa y todo eso va en pro de que ustedes logren lo que quieren lograr con esta presentación. Y ahí, aquí la mejor manera es que existe una lógica del discurso que está absolutamente probada, instaurada por años, digamos, y que la lógica de este discurso, que es verbal, es la misma que es la estructura del ensayo simple que vamos a ver en un minuto. Y la lógica del discurso es súper clara. Yo tengo un gran tema que les quiero exponer. En este caso son herramientas de comunicación para oral y escrita. Ok, primero tengo que decir por qué es importante hablar de lo que estamos hablando. Segundo, tengo que hablar cómo funciona en oral, cómo funciona en escrito, qué problemas podemos tener y cómo concluyo, ¿ya? Y eso me da un tercer nivel, que yo le digo, mira, la teoría de la comunicación, el lenguaje no verbal, el no sé qué, y yo voy estructurando. A un cuarto nivel que son ya mis desarrollos de las temáticas, ¿ya? Cuando yo paso esta lógica del discurso también cuando yo hablo, así doy un discurso frente a un grupo, digamos, como los políticos o otros motivadores, se traduce muy parecido a la estructura del ensayo simple. Es decir, hay un gran tema, ese gran tema se puede dividir en una introducción, donde generalmente yo aludo al que lee, digamos, en por qué es importante que hablemos de lo que vamos a hablar, que en este caso pueden ser los elefantes amarillos. Digamos, ¿por qué es importante que hablemos hoy día de los elefantes amarillos? Más o menos puedo hacer una situación de dónde nos posicionamos para hablar de los elefantes amarillos y un breve resumen de qué vamos a hablar en todo este ensayo o toda esta estructura de los elefantes amarillos. Argumento 1, ¿qué son los elefantes?
¿Cuándo son los elefantes? ¿Por qué? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la temática específica que vamos a usar de los elefantes amarillos? Y argumento 2, que los elefantes amarillos están en el imaginario, y por qué están en el imaginario, las pruebas que están en el imaginario, y por qué no existen en verdad, y qué sé yo, y por qué, y cómo se deben considerar. El cuarto punto es el contraargumento, es decir, mucha gente siempre va a estar en contra de lo que sea que ustedes van a decir, siempre. O sea, es imposible asumir que todo el mundo va a estar a favor, siempre hay alguien que está en contra. Ustedes tienen que pensar qué es lo que esa persona les puede decir que están en contra y ustedes abordar ese mismo tema. Ah, no, mira, pero es que los elefantes amarillos no le importan a nadie porque son imaginarios. No, mira, si importan, importan porque si tú sueñas 3 veces con los elefantes amarillos, resulta que entonces tu subconsciente tiene un problema y tienes que ir al médico. Estoy inventando. Todo esto es ficción. Pero ustedes tienen que, cuando ustedes hagan un paper, por ejemplo, tienen que pensar qué cosas puede ir en contra de lo que ustedes están diciendo. No, mire, esta investigación solo considera 8 muestras. No, mire, las 8 muestras son por esto, por esto, por esto, porque no hay más, porque ni modo. O porque con las 8 muestras logré la información suficiente para hacer este tipo de análisis. O, mire, el proyecto es acotado y no sé qué, y funciona así, porque de esta manera, entonces no sé qué. Ustedes pónganse todos los parches antes de la herida, digamos. Y finalmente, una conclusión. Es decir, mira, a partir del intro 1, del argumento 2 y del contraargumento, podemos concluir que es súper importante hablar de esto y que es relevante para esto, en esta circunstancia, y habría que o no hacer más investigaciones para determinar no sé qué. Una vez que yo tengo esa línea estructural, una vez que yo tengo cada uno de su tercer nivel, yo puedo decir que, por ejemplo, el tema es el título del paper o de la investigación o del ensayo que yo quiero escribir. La intro es cada uno de sus capítulos. Intro, argumento, argumento 2, contraargumento, conclusión, puede ser grandes capítulos. El tercer nivel ya pueden ser los subtítulos, digamos, y cada una de las líneas que ustedes ven de los mismos colores pueden ser los párrafos. Si ustedes hacen esta estructura antes de escribir algo, esos párrafos se van a escribir solos, porque es un párrafo, una idea. Eso tienen que tenerlo súper claro. Es un párrafo, una idea. Por lo tanto, si yo tengo claro qué idea va a ir en ese párrafo, la lógica va a estar clara. Yo tengo que hablar primero de esto, después de esto, después de esto, después de esto. Listo, párrafo 1, párrafo 2. Aquí pongo 5, pero pueden ser que terminen siendo 8, 9, 10, 11 ideas en cada una de estas líneas finales, que pueden terminar siendo 8, 9 párrafos que describa cada una de las ideas que ustedes quieran presentar. Pero escribir no es más complejo que este. El nivel de complejidad del lenguaje y de la temática es secundario en la estructura. Y eso se lo van a dar ustedes de acuerdo al público y de acuerdo a quién le quieran decir y con qué objetivo. ¿Hasta ahora se entiende todo bien? Todo clarísimo. Perfecto. Sigamos. Aquí lo que yo recomiendo es siempre el uso de un texto simple. Es decir, no se compliquen la vida, no inventen maneras nuevas de decir las cosas cuando quieren que el mensaje sea entendido por todos de una manera simple. La estructura es sujeto, quién, el verbo, la acción, el predicado y los detalles de esa acción. Y limitan los párrafos a 5 líneas máximo. En términos de geología es complicado limitar las 5 líneas porque de repente ustedes los papers que tienen, o las investigaciones, o las citas de per se, tienen 1 línea y media. Entonces, ¿qué pueden hacer para entender si su párrafo está simple? Es que ustedes saquen ese título, saquen todo lo que está entre comillas, y si ese párrafo de esa idea tiene 5 líneas, está bien. Eso es como una manera de considerar, porque de repente lo que pasa es que sus temáticas pueden ser muy largas ciertas menciones, pero si les sacan esas temáticas, el párrafo no debería tener más de 5 líneas. Este texto simple sirve para todo. Sirve para escribir correos, sirve para escribir informes, para escribir memorias de título. O sea, lo que yo les estoy pasando es una estructura que les puede servir para cualquier nivel de texto que quieran escribir y como para nivel presentación oral que quieran hacer. Y ahí, antes de entrar en este tema, me devuelvo, siempre tienen que pensar de nuevo a quién le hablo. Y en ese a quién le hablo también tiene que ir un objetivo. ¿Por qué le estoy hablando a esta persona? ¿Para qué le estoy hablando a esta persona? ¿Y qué le quiero pedir a esta persona?
Y en eso, sobre todo en los correos electrónicos, ustedes tienen que tener súper claro, porque los correos electrónicos tienen que partir, y el título, o sea, el título de su correo nunca es saludos, a menos que efectivamente me quieran decir hola. Pero si yo quisiera, por ejemplo, presentación de proyecto, solicitud de cupo para práctica, o sea, el título de su mensaje tiene que ser al tiro qué es lo que yo quiero de esa persona para que la otra persona entienda al tiro de qué estamos hablando. Oiga, mira, yo soy no sé quién, experiencia y quisiera pedirle tanto, por favor, si se puede, porque yo creo que, yo sé que usted no tiene presupuesto, pero si hacemos esto, lo podemos lograr. Si ustedes hacen ese correo, ponte tú, probablemente la persona que lo reciba le va a quedar muy claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando, sobre todo a gente que no conoce. Y ahí vamos a hacer una pausa en términos del texto formal y escrito, y vamos a ver un tema como cuando son las presentaciones orales. Y aquí tienen que entender que el 65% de la información que ustedes transmiten viene del lenguaje no verbal. Cuando yo expongo, quieran o no, conscientes o no, porque no es una cosa que pasa consciente, no es algo que dice, me voy a fijar en lo que ella tiene puesto, ay, me importa la moda. No, ustedes pueden creer que son personas simples y que no les importa mucho la ropa del resto, pero su subconsciente sí le importa. Y no es que le importe en un sentido de moda, de fashion, de que esté ordenado. Le importa porque es información, porque en algún minuto nuestro cerebro ya bien en el fondo es cavernícola. Por lo tanto, está absolutamente alerta a todas las señales que pueden ser peligro. Y ahí su subconsciente va a estar siempre pendiente en cómo mueve las manos, cómo habla, de qué habla, cuál es su tono de voz. Y esto es súper importante. Quiéranlo o no, su cerebro procesa la información. Entonces, cuando ustedes piensan y dicen, ay, no, esa persona no me gustó de entrada. De entrada, la persona dijo hola, o antes de que dijera hola, me cayó mal. Y eso es porque algo les pasa a ustedes que se sienten amenazados por esa persona, por las razones que sea. O del mismo modo, entra una persona y no dijo más que 2 palabras y en realidad se sienten súper bien, se sienten súper cómodos, qué sé yo. Y eso es porque el lenguaje no verbal, el lenguaje del cuerpo de esa persona, a ustedes les da confianza y no se sienten amenazados. Por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos. El tema de la ropa, cuando yo soy específico del lenguaje no verbal, no tiene que ver con un estilo de ropa de que ustedes tienen que usar siempre el mismo estilo de ropa. Particularmente para los geólogos, su ropa varía dependiendo del lugar. Y aquí tienen que ser súper específicos. Tenemos a alguien en terreno que tiene que usar sombrero, que tiene que usar polera, que tiene que tener bloqueador en la cara. O sea, esa persona no es que tenga su ropa adecuada. Esa persona está exponiendo en un terreno, pero tiene que además tener ropa de terreno, actitud de terreno. Funciona perfecto. Fernando Poblete le tomamos esa foto cuando lo presentamos como académico. Esa ropa está bien, es la ropa que él usa para ser académico. Yo no le puedo pedir a él que ese día se ponga frac porque él no hace clases de frac. Él usa esa ropa para hacer clase, ese es su estilo de ser académico y yo quiero reflejar el estilo que es. Luisa Pinto, que también es de nuestro departamento, muchas veces a ella le toca hacer presentaciones en congresos internacionales y qué sé yo, y quizás su vestimenta puede ser un poco más formal para esas situaciones. Lo mismo, tenemos a Gabriel Easton abajo, digamos, que él hace ciertas presentaciones en ciertos coloquios y encuentros, digamos, o de la universidad también, con chaqueta, digamos, y corbata, pero a veces muchas otras, en otros lugares donde no usa chaqueta y corbata. Y el decidir cuándo me pongo qué de mi propio opciones de ropa es algo importante. Por ejemplo, ahí tenemos a la Cami, que es nuestra niña símbolo, en terreno en un volcán. La Cami no puede ir a terreno en un volcán con zapatos de taco y sin el casco, digamos, con un peinado glamoroso. ¿Por qué no? Porque está yendo en el volcán requiere medidas de seguridad, porque va a estar en terreno, porque necesita ropa que le permita subir lo que tiene que subir. O sea, a lo que voy yo, el tema de que yo les digo, o les voy a recomendar ahora, cuiden lo que se ponen cuando vayan a hablar con alguien, tiene que ver con que la ropa no les haga ruido en lo que ustedes van a decir, sino que apoye lo que van a decir. En ese sentido, por ejemplo, cuando yo hago presentaciones como la de ahora, yo uso colores lisos, ojalá celestes, el celeste y el verde claro, digamos, pero más que bien los tonos de azules, son colores que dan tranquilidad. Por eso muchísimos políticos usan camisas celestes. O sea, eso no es casualidad. El político que habla de camisa celeste probablemente te va a dar más tranquilidad que el político que sale con una camisa hawaiana así súper bonita. Bueno, hablando de eso,
Gabriel un día salió en prensa hablando de su paper, digamos, con una camisa hawaiana roja, bella, con unas flores blancas, pero era domingo, era el mediodía en un noticiero en exterior. Perfecto, funcionó perfecto. El rojo llama la atención, el rojo hace que tú tengas alguna sentida de, ojo, alerta, digamos. Hay colores que de per se nos hacen ya en nuestro inconsciente pensar en el rojo en alerta, el amarillo en cuidado, el verde en está todo bien. O sea, no pueden ir contra su subconsciente, no se los recomiendo. Pero aquí no necesito que ustedes se compren ropa o que ustedes tengan que cumplir cierto, digamos, como, no sé, código de vestimenta, a menos que donde van y donde van a trabajar les den un código de vestimenta. Por lo general, eso no aplica para los geólogos, tiene que ver más con ciertos oficinistas que, y de hecho las empresas se hacen responsables y les dan uniforme. Por ejemplo, las empresas que sí ponen códigos de vestimenta son esas empresas que te dicen tu contrato que tiene un código de vestimenta y que te proveen un uniforme que tú tienes que o no pagar, digamos, pero que es obligatorio. Si ustedes no tienen un código, siempre la idea es que de su propio closet y de sus propias cosas elijan lo que mejor les conviene para la presentación que van a hacer, para la entrevista que van a dar, y en el momento, y que los potencie y no les haga una trampa o un ruido en lo que van a decir. Pero de nuevo, no tiene que ver ni que se compren ni que sigan patrones culturales definidos, a menos que vayan a otro país y ustedes sepan, por ejemplo, que estoy inventando, en Centroamérica, probablemente aquí la Cami me puede apoyar, nadie llega de corbata porque en Centroamérica es un calor, entonces si ustedes llegan de camisa y corbata, probablemente, o de algo muy cerrado, lo van a mirar con cara de este marciano de dónde viene. Digamos, lo mismo en círculos donde la gente, digamos, requiere cierta formalidad, quizás no la corbata, pero sí una camisa o una polera que tenga botones, no lo sé, estoy inventando. También sepan a quién le van a hablar. A mí me encantaría decirles que lo que importa es su trabajo y lo que quieren decir, que es lo que más importa, pero hay cierta gente que probablemente no les dé la oportunidad de trabajar ahí solo porque su cabeza y su mentalidad todavía no está enfocada en lo que es efectivamente sus capacidades y su trabajo. Eso es algo que ha cambiado culturalmente en los últimos 20 años, bestial. O sea, yo puedo trabajar con tatuajes y no pasa nada. Eso hace 20 años, 25 años era impensado. ¿Cachai? Hoy día la gente está mucho más enfocada en tus capacidades, en lo que tú puedes hacer, en cómo es tu trabajo, pero todavía quedan ciertas facciones, ciertos lugares donde eso importa. Y eso, ustedes, ¿para qué se van a hacer problemas? Si ustedes quieren trabajar en esa persona, pueden ir, pueden conocer y pueden adaptar un poco su vestuario a que su vestuario no sea un impedimento para que ustedes logren lo que quieren lograr. En ese sentido, aquí hay una nota que hice yo en la última noticia sobre el lenguaje de ceja. El tema de la mascarilla es una de las comprobaciones claras del lenguaje no verbal que cómo comunica. ¿Cómo yo puedo estar con todo cubierto y aún así poder expresar enojo, expresar alegría, en el fondo desconcierto, cómo estoy calculando, que un poco lo que se traduce hoy día a los emojis, digamos, cómo yo, dos ojos y la posición de la boca nos da una cantidad de información increíble. Y eso es porque hay una serie de personas que se dedican al estudio de las microexpresiones, que había una serie maravillosa, que aquí se me puede caer el carnet, pero que yo encuentro maravillosa, que se llama Lie to Me, que tiene que ver con que en el fondo ellos hablaban de un grupo de personas que se dedicaban a detectar si la gente mentía o no mentía, que estaba basada en una empresa estadounidense que se llama The Ekman Group. La serie se llama The Lightman Group. Y ahí Rodrigo Holman, que es un periodista que estudió con ellos, digamos, y tiene una certificación del lenguaje no verbal, porque hay gente que se dedica a esto más allá de lo que ustedes pueden ver hoy día, digamos. Y ahí dice que el 93% de la comunicación está dividida entre la voz, el habla del 93% no verbal, pero dividido entre la voz y los gestos faciales de las manos, de las piernas, ¿ya? Y solo el 7% de lo que ustedes dicen tiene que ver con el contexto, o con el texto en sí, digamos. Y por eso él dice que por eso las peleas y los mensajes por WhatsApp son terribles, porque te quedas con el texto, y el texto por sí mismo, sin enfoque, la gente no puede detectar si es ironía, si no es ironía, si estás enojado, si estás contento. Por eso hay gente que se molesta con, o por lo menos para mí, el tema que me hablen con mayúsculas en texto que me están gritando.
tú no puedes entender si la otra persona tiene esas codificaciones del texto o no. Entonces, como yo no entiendo, muchas veces es, cuando son temas importantes, por lo menos hagan una llamada telefónica. Cuando el tema es importante, hablen por teléfono, porque la voz de por sí ya les permite que la otra persona entienda exactamente cuáles son los énfasis, cuál es importante, qué no es importante, cuando estoy molesto, cuando no estoy molesto. Y esto también lo pueden extrapolar a sus relaciones personales, con todo el mundo. Y ahí, además, tienen que recordar que también hay estudios de programación neurolingüística que habla de que las personas tienen 3 canales o 3 grupos de personas, digamos, que comprenden la información de distinta manera. Hay gente que comprende visualmente, es decir, que las imágenes le hablan mucho más que las palabras. Hay gente que es auditiva, que tiene que ver con cómo lo escucho, cuál es el tono de voz, qué sonidos hay, cómo se llama. Y hay persona que es kinestésico, o kinestésica, digamos, que es persona que tiene que tocar, que tengo que llamarle la atención, que tengo que invocarle. Entonces, cuando yo hago mis presentaciones, sobre todo orales, yo tengo que, no sé, en el salón de 100 personas, cuántas van a ser visuales, cuántas son auditivas y cuántas son kinestésicas. Por eso el lenguaje multimedia es tan bonito, digamos, porque cuando yo hago un video, y por eso es más, los videos se entienden más por todo el mundo, porque si yo tengo apoyo visual, como ustedes han visto en las imágenes, digamos, si yo les hablo, por ejemplo, les podría haber hablado de la ropa sin haberles mostrado las imágenes que les mostré, pero no les habría quedado tan claro muchísimo. Si yo no estuviera hablando y solo les hubiera pasado la presentación, habría muchas cosas que, además, aunque yo hubiera escrito todo lo que les he hablado, muchas cosas con mi tono de voz a muchas personas les hacen mucho más sentido que si solo lo leen. Y he tratado de evocar la mayor cantidad de sensaciones posibles en mi discurso. Si se dieron cuenta o no, que tiene que ver con evocar. O sea, evocar, ponte tú el tema de la mascarilla, digamos, que tú hagas el gesto, que tú muevas la boca, que de alguna manera yo te recuerdo un olor, bueno, eso no lo sé ahora, pero en el fondo, que de alguna manera apelar a los 5 sentidos, de alguna manera. Y con eso yo amplío las posibilidades de que todo el mundo en un auditorio grande, digamos, o masivo, puedan entender mi mensaje. ¿Ya? Insisto, todas estas cosas son herramientas para que ustedes puedan usar. No se agobien si es mucho. No se agobien con que tienen que considerar todas estas cosas cada vez que escriben un correo. No es así. Esas son todas herramientas. Son herramientas que ustedes tienen en una caja de herramientas. Por eso este taller se llama Herramientas Comunicacionales. Y como las herramientas, si en mi casa yo quiero usar el alicate para abrir el guatero, es problema mío. Eso es historia real. En mi casa hay un alicate por la simple razón de que yo no puedo abrir el guatero en el invierno sin el alicate. Ya está. El alicate es una herramienta para apretar y girar y hacer fuerza. Fuerza que yo no tengo. Si alguien lo quiere usar para arreglar vehículos o bicicletas, lo que sea, es decisión de ellos. Yo uso esa herramienta para lo que yo necesito, que en este caso particular de mi vida, es abrir el guatero. Lo mismo son todas estas herramientas que yo les estoy dando. Ustedes tienen que decidir qué herramienta les funciona, cuándo, para quién. Piensen en esas cajas de herramientas preciosas, con 28 atornilladores, con 34 alicates, con 3 tipos de martillo, con la brújula de no sé qué, y con la brújula de no sé cuánto. Y ustedes saben cuándo usar qué herramientas para qué. A veces necesitan 4 herramientas, a veces necesitan una. Esto funciona exactamente igual. Yo les estoy pasando toda esta información y todas estas herramientas para que ustedes las conozcan y sepan que están a su disposición para lo que quieren hacer, cuando lo quieren hacer. Finalmente, para redondear, quiero que entiendan que cuando ustedes comunican con su voz, con sus gestos, con sus manos, su mirada, si yo bajo, si yo les hubiera hablado todo el rato mirando para abajo, probablemente a muchos ya lo hubiera perdido. El hacer el contacto visual, aunque ustedes tienen toda la cámara apagada, que en online es súper complicado, yo estoy hablando todo el rato hacia adelante, porque yo tengo la impresión de que ustedes me están mirando, y quiero creer que me están mirando, y a ustedes les importa que yo les mire cuando les hablo. Es súper importante hablarle a la cara a la gente cuando le habla. Si soy tímido y me pongo nervioso, pues no lo hago todo el rato, pero eventualmente hacer contacto visual. Si yo estoy en una sala o en una sala de reuniones con 8 personas, en algún minuto de mi exposición tengo que tratar de hacer contacto visual con todas las personas de la sala.
aunque sea breve, aunque sea un minuto, porque ese contacto visual hace que esa persona regrese a mí. Lo mismo mi ropa tiene que ser la misma ropa de mi closet, que me define a mí, que me queda cómoda, que puedo pagar, pero que para esa reunión en particular, el que elijo sea algo que potencie mi exposición y no alguien que me haga ruido y pueda generar molestia en quien me ve. Y de nuevo, un ritmo. No puedo tener a todo el mundo en un clímax, no puede ser todo mega importante. Tienen que elegir los que son contextualización, tienen que elegir las cosas que sí son importantes. Y en ese sentido, ustedes tienen que tener claro cuáles son en sus apuntes, quizás no en la presentación que están haciendo, cuál es la parte que es más importante. Y en eso le voy a poner un énfasis en mi voz, voy a hacer una arqueada de hombros, digamos, y voy a hablar de una manera más segura, más certera, porque eso es lo que quiero que esa persona se lleve a su casa. Finalmente, no hagan ninguna presentación oral sin ensayar. Esta es una presentación que yo he hecho varias veces, que se ajusta, se adapta, qué sé yo. Las presentaciones de la gente de stand-up, digamos, cuando ustedes ven y creen que se paran y están ahí y uno se ríe y es como, ay, pero quiera que es fácil. No, no es fácil. La gente que hace stand-up, ahora que estamos en el mundo del stand-up científico, aprovecho de pasar el dato, que se viene, se preparan esas rutinas mucho rato, se hacen muchas veces y se van adaptando las cosas. Lo mismo ustedes. Hay ciertas cosas que son reglas que, como ustedes están ahí, las dos reglas más famosas de las presentaciones, que es la regla del PowerPoint de Guy Kawasaki, que son 10 diapositivas, 20 minutos, 30 puntos de fuente, que es decir, 30 puntos importantes. Y también hay una que se llama la PKQcha, que son 20 diapositivas durante 20 segundos cada una. Lo mismo es lo que se conoce como el pitch, que se habla en negocios y en el marketing, que es en los 30 segundos, 45 segundos que tú tienes cuando alguien te dice, hola, pero háblame de ti. Chan. Y ustedes tienen que tener claro qué van a hablar de ustedes. Tienen que tener claro antes de ir a una entrevista de trabajo o otras reuniones, qué le pueden preguntar, cómo le preguntar, cuáles son sus fortalezas, cuál es lo que ustedes pueden aportar aquí, qué nivel de control quieren tener de lo que están presentando, si es todo de ustedes, si necesitan apoyo o financiamiento, o quieren hacer equipo, o qué sé yo. Y eso lo tienen que tener súper claro y ser capaz de explicar con un tono de voz adecuado en un minuto. Y ese pitch es algo que se construye. Tienen que ver con cuáles son mis puntos fuertes. ¿Por qué al otro le conviene venir a este proyecto en la manera en que venga? ¿Y por qué este proyecto es nuevo, es innovador y va a aportar al mundo? Hoy día está súper bien valorado el tema de la conciencia social y el apoyo, el impacto social, perdón, esa es la palabra, el impacto social. ¿Cuántas personas voy a alcanzar con este proyecto? ¿En qué manera? ¿Con qué cosas? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué sé? Aunque sea un impacto económico también. ¿Cuál es el impacto económico? ¿Va a tener o no va a tener? ¿Para quién es el impacto económico? Para nosotros y a la empresa le conviene porque va a hacer negocio, que está súper bien. Yo no digo que la gente no tiene que hacer negocio, tengo que decir que la gente no solo tiene que hacer negocio, pero eso ya es un tema personal. Digamos, pero también puede tener un impacto social. Mire, las comunidades, si uno hace de la manera así, en vez de la manera así, las comunidades se van a ver beneficiadas, los recursos naturales, no sé qué, no sé qué. Ahí ustedes tienen que ver dependiendo de lo que están hablando puntualmente. Y por último, siempre, siempre recuerden en su norte y en todos esos speech, digamos, la prioridad del objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero después de mandar este correo? ¿Qué es lo que yo quiero cuando voy a esta entrevista? ¿Qué es lo que yo quiero cuando me presento a este paper? ¿Qué es lo que yo quiero cuando escribo mi memoria? Mi objetivo es tal. Y muchas veces, muchos de sus intereses personales, particulares, se van a tener que ver subyugados, digamos, por el objetivo. Puedo ir a una cosa así súper general. Para ganar peleas en pareja, a veces hay que ceder ciertas cosas. Y uno tiene que saber exactamente qué cosas puede ceder y qué cosas no puede ceder. El mundo laboral es muy parecido. Hay cosas que uno puede ceder y hay cosas que uno no puede ceder. Y el que se cede y el que no es una decisión personal. Por lo tanto, pero ustedes tienen que tener claro, ok, para que yo llegara a tal lugar, ¿qué cosas puedo ceder y qué cosas no? ¿Qué cosas voy a hacer y qué cosas no? ¿Por dónde voy a ir y por dónde no voy a ir? Pero yo quiero llegar acá. Entonces, va a haber momentos en su vida que van a tener que tomar esas decisiones. Quiero ser representante de
los volcanes del mundo o no quiero ser representante de los volcanes. Primero la pregunta es, ¿quiero hacer este trabajo? ¿Quiero hacer esto? ¿Quiero desarrollar esta línea de investigación? Si la respuesta es sí, entonces su objetivo es, miren, yo quiero hacer este paper. O por último, su objetivo puede ser, yo me quiero titular. Y está súper bien. Y voy a hacer un tema que me parezca bien, razonable, porque mi objetivo es titularme y en realidad el tema si es A o es A, B o A-4, claro, no van a ir y hacer una tesis en matemáticas porque no corresponde, pero si el tema es secundario no pasa nada, porque su objetivo es titularse. Y ustedes hacen una investigación que sea geológica y que les permita titularse. Y quizás en 2 años más se dan cuenta que en realidad su pasión son la Antártica, que su pasión son los sismos, que su pasión son los volcanes. Y eso puede o no tenerlo claro ahora, pero sí tienen claro cuál es el objetivo. Yo quiero que mi jefe me dé un aumento, por lo tanto, tengo que demostrar que yo lo he hecho bien, tengo que demostrar que he cumplido, tengo que demostrar que hay posibilidad de que la empresa ponga más dinero en mí. ¡Chan! Y ese objetivo los va a ayudar también a hacer su propio plan de trabajo y a orientar sus discursos escritos y orales. Y eso, espero que no sea muy latera. Ahora voy a abrir espacios para preguntas, para todos los que me quieran preguntar. Todas las preguntas son bien. Yo en este sentido soy súper honesta, pregúntenme todo lo que quieran preguntar, no tengo ningún problema. Y si hay alguien que es súper tímido, que no me lo quiere preguntar aquí online, mi correo es geología@ing.uchile.cl, me puede mandar correo y en la medida de lo que yo vaya pudiendo en mi locura de vida, les voy a ir contestando, pero prometo contestarlos todos. Eso es. ¿Cami? Aquí estoy, Clau. Todavía no tenemos ninguna pregunta por el chat, así que voy a dejar abierto a que escriban por estos minutos. Si quieren alguna pregunta, también si quieren hablar ustedes, pueden levantar la mano y les cedemos la palabra para que demos como finalización a lo que fue la charla. Muchas gracias por la charla, Clau, estuvo muy entretenida, bastante clara también. Aquí Diego también te manda las felicitaciones, muy buena y clara la presentación. De repente, si alguien quiere preguntar cómo afrontar ciertas cosas que les complican, también sirve, que de cosas que yo no haya hablado en la presentación. Ay, parece que bueno que aprendiste, esa era la idea. Todavía nada, Clau. Bueno, si no tenemos preguntas ahora, bueno, como Clau mencionaba en la presentación, dejó su mail a disposición, así que cualquier consulta la pueden hacer por ahí. De igual manera, vamos a subir estas charlas a YouTube, también pueden dejarlas en los comentarios del mismo video o por las redes sociales, en este caso del Departamento de Geología o del Centro de Alumnos. Así que damos por finalizado lo que fue esta charla.